Cómo aprovechar sus errores, por Douglas Lawton. De modo que ha cometido una equivocación, o muchos errores. Lo hemos hecho todos, pero no todos comprendemos que existen formas inteligentes, lo mismo que maneras estúpidas, de encararse a las equivocaciones. La actitud hábil es reconocer que no es tanto los errores que ha cometido, como lo que haga respecto a dichas equivocaciones, lo que cuenta realmente en su empleo, en una carrera, en su trato con otros en casa y en todas partes. Puede agacharse y esquivar, y disculparse y abatirse, y renunciar a intentar eliminar y corregir deslices, o utilizar la cabeza y aprovechar sus propios errores y los de otros. La vanidad del hombre es tal que tiene una urgencia instintiva de disculpar el fracaso y racionalizar lo que hace, particularmente cuando comete deslices. De ese modo, pierde. No obstante, se beneficia si se enfrenta con inteligencia a sus errores, acepta la responsabilidad y no se esconde de sus coartadas en una niebla. Aprovecha cuando se niega a convertirse en un fugitivo de la realidad de sus equivocaciones. Probablemente reconozca las disculpas de otros con más claridad que las propias. Conoce a los tipos que en el auge culpan a la inflación, en una depresión a la temporada, o el tiempo, o al perro, o al gato. Quizá quien se disculpa y huye de sus problemas pueda vivir para disculparse otro día, pero no es probable que sea un triunfador. Las disculpas pueden llevarlo a un surco de mediocridad o incluso a un manicomio. Las coartadas pueden hacer que pierda su empleo o un ascenso. Existe un estudio de las causas por qué fueron despedidos miles de personas de algunas corporaciones, más lo fueron por puro descuido, más por simple falta de cooperación, más por pereza clara y manifiesta, que por carencia de habilidad específica en el empleo. No obstante, puede decirse con seguridad que cada uno de esos fracasados tenía una lista de disculpas perfectas y se negó a enfrentarse a sus errores. Los hombres y las mujeres fuertes reaccionan después de caer en error. Tienen el valor de esforzarse por no volver a cometer deslices y de mejorar. Los débiles cometen errores y no reaccionan. Les da miedo intentarlo de nuevo y tener que responder. Se revuelcan en lamentos por equivocaciones pasadas. La autocompasión es una consentidora. El remordimiento es un saboteador que puede reprimirlo en cualquier empleo y en cualquier ocupación. Babe Ruth disparó cuadrangulares, pero también abanicó 1330 veces y no se enfadaba por eso. Thomas Edison cometió incontables errores en sus laboratorios. Abraham Lincoln fracasó en muchas empresas. El notable inventor Charles F. Kettering sería el último en asegurar que nunca cometió un error. Pero todos estos y otros incontables en sitios más oscuros tuvieron una cosa en común. No permitieron que los deprimieran sus equivocaciones. Reconocieron que el valor tiene magia y reaccionaron después del fracaso y lo intentaron nuevamente y vencieron. La primera reacción casi instintiva a la crítica es el resentimiento. Sus sentimientos son heridos. Su vanidad parece estar bajo ataque y un asalto a su orgullo es como un pequeño ataque contra su vida. Muchos resentimos aún nuestros pensamientos autocríticos y los rechazamos con rapidez. La multitud resiente la crítica que venga de otros y levanta defensas para salvar las apariencias. Pero la mujer y el hombre hábiles, íntegramente maduros, deciden beneficiarse con las críticas y aprenden a recibirlas con inteligencia. Pueden ofrecerse críticas adversas por pura maldad o descuido, o es posible que vengan de un deseo sincero de ayudar. Cualquiera interesado en el progreso propio debe escuchar las críticas ofrecidas de modo malvado o con sinceridad pensando esto. Mientras más veraz pueda ser la crítica, más puede lastimar. Las críticas injustas pueden desecharse con facilidad, mas si hieren en realidad, la actitud inteligente es buscar los elementos de verdad que pueden estar implicados y dar pasos para evitar cualquier repetición posible de la crítica. El aprender de equivocaciones es una destreza limpia que puede adquirir si lo desea.
Limpia porque en realidad no aprendemos mucho por necesidad de la llamada experiencia. Eso puede parecer una declaración atrevida, y lo es, pero es una proposición que puede ser probada con facilidad. Un médico con 50 años de experiencia no es mejor necesariamente que uno con 10 años de experiencia. Medio siglo como artesano no significa por necesidad que un individuo es mejor que otro con unos pocos años de experiencia. Todo depende de lo alerta que esté el individuo, de lo selectivo que sea en acumular su experiencia. Por ejemplo, albañiles experimentados enladrillaron por miles de años casi en la misma forma antigua. Maestros albañiles repitieron de generación en generación los métodos que les habían sido enseñados como aprendices. Su instrucción incluía la experiencia en repetir lo mismo, los errores que las habilidades de su oficio. Aprendieron a enladrillar por experiencia, mas no aprendieron de sus errores a eliminar muchos movimientos inútiles, mucho de hacerlo del modo difícil. No fue hasta que el Dr. Frank Gilbert estudió los viejos sistemas experimentados y aplicó un poco de análisis científico cuando se les enseñó a los albañiles experimentados a colocar muchos ladrillos más en mucho menos tiempo y con mucho menos esfuerzo. A menos que aprendamos a hacer surgir nuestras equivocaciones y sepamos cómo aprender de ellas, demasiados de nosotros podemos practicar nuestros errores tan asiduamente como practicamos nuestros éxitos. John D. Rockefeller fue un maestro para analizar sus errores lo mismo que sus triunfos. Rockefeller reservaba cada noche 10 minutos durante los que analizaba lo que había hecho durante el día. Criticaba todas sus acciones y juicios y los estudiaba con cuidado para separar los errores cuando ocurrían, analizarlos y aprender de ellos. De este modo, Rockefeller estaba empleando el sistema científico para beneficiarse con sus equivocaciones. Es un método usado consciente o inconscientemente por todos los que desean aprovecharse de equivocaciones y triunfar en su vida laboral y doméstica y en sus relaciones con otras personas. He aquí la etapa. Primera etapa. Determine con cuidado qué es lo que está queriendo realizar y por qué. ¿Cuál es la misión del momento? ¿Cuál es su propósito? Segunda etapa. ¿Cuáles son los hechos pertinentes involucrados? Puede obtener de amigos, lecturas, asociados y líderes a otros, en caso de que lo sepan, datos adicionales que influyen en su problema. Tercera etapa. Luego de considerar todos los hechos disponibles, debe estar en condiciones de determinar varios posibles caminos de acción y considerar cuidadosamente cada uno de ellos. Estudie tanto sus ventajas como sus desventajas. Cuarta etapa. Reduzca los posibles cursos de acción al que llegue más próximo a realizar su propósito. Quinta etapa. Si ha seguido los 4 primeros pasos cuidadosamente y no ha sacado demasiadas conclusiones precipitadas, puede estar seguro de que su análisis se ha dado camino de acción para usted. Y el paso importante es hacer algo al respecto, principiando ahora. Hay cierto grado de consuelo para todos nosotros en saber que no hay hombre o mujer que no haya cometido equivocaciones. Sin duda, este fue el hecho que impulsó al humorista Mark Twain a indicar que el hombre es el único animal que ruboriza, o necesita ruborizar. Son escasas las biografías o autobiografías que no revelen errores dolorosos y algunas veces costosos. Muchas equivocaciones están escondidas, pero muchas son transmitidas al mundo. No hace mucho se llenó un libro entero con los disparates y patochadas de veintenas de los astros más notables de radio y televisión. Y cuando uno tropieza en el aire, lo saben millones. Puede haber y ha habido errores ante el trono, y en la reclusión del laboratorio, o el hogar, o la fábrica. Sir Walter Scott, al retroceder ante el rey Jorge IV de Inglaterra, se sentó bruscamente y destrozó una copa lo mismo que su compostura, pero sus sonrojos no lo perdieron. Equivocaciones fueron responsables parcial o enteramente de ciertos lambrines de madera prensada, del hule volcanizado, los rayos X, los colores de anilina, la fotografía, la dinamita, la fibra de vidrio y de muchos otros inventos de individuos que aprendieron de sus equivocaciones.
No es un crimen cometer errores siempre y cuando uno esté haciendo la prueba. No obstante, es casi un delito contra usted mismo, cuando menos, estar simplemente presente y no hacer nada. Y el error más grave de todos es continuar practicando equivocaciones sin aprender a minimizarlas o eliminarlas. No son los errores que cometa, sino lo que haga respecto a ellos lo que realmente cuenta.